Hola buscadores de lo inexplicable. Hoy los llevaré a través de un viaje a lo desconocido, explorando 5 historias oscuras y aterradoras de 5 libros olvidados que el tiempo ha intentado sepultar. Libros que esconden maldiciones, secretos prohibidos y misterios tan perturbadores que fueron relegados al olvido hasta hoy. ¿Te atreves a descubrir lo que jamás debió ser encontrado? Si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana desenterramos relatos que desafían la lógica y la razón. Así que acomódate, prepárate para sumergirte en lo desconocido y sobre todo, no olvides que los libros tienen poder, pero algunos deberían permanecer cerrados para siempre. Historias perdidas. 72, vamos a comenzar. La canción de los cuervos, autor Eduardo Gallardo. En las tierras desoladas de la Patagonia, un joven pastor llamado Martín descubre un libro antiguo enterrado en las ruinas de una iglesia abandonada. El libro, titulado La canción de los cuervos, parece estar hecho de piel humana y escrito en una lengua que Martín no puede descifrar. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo, quienes dicen que la iglesia fue maldecida hace siglos, Martín lleva el libro a su casa. Esa noche comienza a tener sueños perturbadores en los que un hombre encapuchado lo persigue a través de un bosque sombrío. Los sueños se vuelven cada vez más intensos y vívidos, y Martín comienza a escuchar el graznido de cuervos en su mente, incluso cuando está despierto. Desesperado por respuestas, acude a un anciano erudito que había vivido en el pueblo toda su vida. El anciano le explica que el libro contiene una antigua maldición que atrae la muerte a quien lo posea. Mientras Martín intenta deshacerse del libro, descubre que la maldición ya ha comenzado a afectar a su familia. Su madre cae gravemente enferma y su hermana desaparece misteriosamente. En un último intento por salvarse, Martín decide enfrentar la maldición y quemar el libro en la iglesia abandonada donde lo encontró. Sin embargo, cuando lo hace, una bandada de cuervos emerge del humo y lo ataca, arrancándole los ojos. En sus últimos momentos, Martín comprende que la maldición no puede ser destruida, solo transmitida. Los cuervos lo devoran y su alma queda atrapada en el bosque oscuro de sus sueños, convirtiéndose en el nuevo guardián del libro maldito. El manuscrito de los condenados, autor Isabel Muñoz. En un pequeño pueblo en los Andes, un arqueólogo llamado Alejandro encuentra un antiguo manuscrito en una cueva secreta mientras excavaba en busca de artefactos precolombinos. El manuscrito, escrito en un idioma que nadie ha podido descifrar, está adornado con símbolos oscuros y misteriosos que parecen cambiar de forma cada vez que Alejandro los observa. Llevado por la curiosidad, Alejandro se obsesiona con el manuscrito y decide intentar traducirlo. A medida que lo hace, empieza a experimentar visiones de antiguas civilizaciones sacrificando a inocentes en rituales oscuros. Pronto descubre que el manuscrito es una especie de mapa, una guía hacia un tesoro escondido, pero también una advertencia. Los que intentan buscar el tesoro terminan malditos. A medida que Alejandro se adentra en la búsqueda del tesoro, los eventos extraños comienzan a rodearlo. Su equipo de excavación muere en extrañas circunstancias y él comienza a ser perseguido por figuras sombrías que aparecen en los rincones de su visión. La línea entre la realidad y las visiones se difumina y Alejandro no puede decir si los horrores que ve son reales o fruto de su mente perturbada. Finalmente, Alejandro encuentra la entrada a la cámara del tesoro, oculta en lo más profundo de las montañas. Dentro, descubre una vasta sala llena de riquezas inimaginables, pero también de cadáveres momificados de antiguos buscadores. Al intentar tomar el tesoro,
Las sombras que lo perseguían se manifiestan en forma física y lo devoran, dejando solo su cuerpo desecado como advertencia para futuros intrusos. El laberinto de los espíritus. Autor: Javier Román. En una vieja biblioteca de Buenos Aires, un joven estudiante de literatura llamado Santiago descubre un libro que nunca había visto antes en los estantes polvorientos. El libro, titulado El laberinto de los espíritus, está escrito por un autor desconocido y no tiene fecha de publicación. Intrigado, Santiago comienza a leerlo. La historia narra las aventuras de un hombre que, en su búsqueda por entender los misterios de la vida y la muerte, se adentra en un laberinto sobrenatural habitado por los espíritus de los muertos. A medida que Santiago avanza en la lectura, se da cuenta de que las descripciones del laberinto se parecen inquietantemente a su propia universidad. Además, descubre que los nombres de los personajes coinciden con los de sus compañeros y profesores. Intrigado y asustado, Santiago sigue leyendo hasta que se topa con un pasaje que describe la muerte de un joven estudiante que se pierde en el laberinto y nunca regresa. Lo más perturbador es que este estudiante tiene su mismo nombre. Con el miedo creciendo en su corazón, Santiago decide dejar de leer y devolver el libro a la biblioteca. Pero cuando lo intenta, descubre que la biblioteca ya no existe y que él es el único que recuerda haberla visitado. Desesperado, Santiago se da cuenta de que se ha convertido en el protagonista del libro y que su destino está sellado. En un intento por escapar, recorre los pasillos de su universidad, pero cada puerta que abre lo lleva a una nueva sección del laberinto descrito en el libro. Finalmente, Santiago se enfrenta a su reflejo, que le dice que no hay escape. Atrapado en un ciclo interminable, Santiago se desvanece en el laberinto, convirtiéndose en uno de los muchos espíritus que lo habitan. Crónicas de la Sombra. Autor: Carlos Ferreira. En una antigua mansión de Montevideo, un grupo de estudiantes de historia encuentra un conjunto de diarios viejos pertenecientes a un hombre llamado Sebastián, un ocultista del siglo XIX que desapareció misteriosamente. Los diarios, conocidos como las Crónicas de la Sombra, detallan los experimentos de Sebastián con la magia negra y su búsqueda de un portal hacia otra dimensión. A medida que los estudiantes leen los diarios, empiezan a notar cambios en la mansión. Las sombras parecen moverse por sí solas, los espejos muestran reflejos distorsionados y las puertas comienzan a cerrarse y abrirse sin razón aparente. Uno de los estudiantes, Laura, se obsesiona con los diarios y con la figura de Sebastián, convencida de que descubrió algo más allá de la comprensión humana. Una noche, Laura encuentra una entrada oculta en el sótano de la mansión, exactamente como Sebastián describió en uno de sus diarios. Decide explorarla sola, ignorando las advertencias de sus compañeros. La entrada la lleva a un pasillo subterráneo lleno de símbolos arcanos y artefactos extraños. Al final del pasillo, Laura encuentra un espejo enorme que Sebastián había usado en sus rituales. Al tocar el espejo, Laura es arrastrada a una dimensión oscura, un mundo de sombras vivientes y criaturas indescriptibles. Sus compañeros, al darse cuenta de su desaparición, intentan seguirla, pero el espejo ha desaparecido, dejando solo un rastro de polvo y un eco lejano de su voz llamando desde la oscuridad. Desde ese día, la mansión quedó abandonada y los que pasan cerca afirman escuchar los susurros de Laura y sus compañeros, atrapados para siempre en las sombras, incapaces de regresar al mundo real. El Grimorio del Tiempo. Autor: Mariana López. En una pequeña librería de segunda mano en Valparaíso, un bibliotecario llamado Tomás encuentra un viejo grimorio, un libro de magia con la capacidad de controlar el tiempo. El libro, conocido como El Grimorio del Tiempo,
fue escrito por una hechicera del siglo XVI que fue ejecutada por la Inquisición. A pesar de las advertencias en las primeras páginas del libro, Tomás decide experimentar con su contenido. Al principio, usa el grimorio para retroceder en el tiempo unos minutos y evitar pequeños errores en su vida diaria. Sin embargo, pronto se da cuenta de que cada vez que usa el grimorio, algo en su realidad cambia de manera sutil pero inquietante. Las personas actúan de manera diferente, los edificios cambian de lugar y los recuerdos de su pasado parecen borrarse. Tomás, ahora asustado por el poder del grimorio, intenta devolver todo a la normalidad, pero descubre que el tiempo se ha fragmentado en múltiples líneas temporales. Cada vez que intenta arreglar un error, crea otro peor. Desesperado, decide destruir el grimorio, pero al hacerlo, provoca un colapso temporal que lo transporta al momento de su nacimiento. Tomás se encuentra reviviendo su vida una y otra vez, atrapado en un bucle temporal sin fin. Con cada ciclo, pierde más de su humanidad, hasta que se convierte en una sombra sin recuerdos, vagando eternamente entre los pasillos de la librería, buscando una salida que nunca encontrará.